Elmer, Andrea, un saludo muy especial para ustedes allá en cabina. Les cuento que hoy me encuentro con la secretaria de Educación del Departamento de Antioquia para conversar precisamente sobre cómo se desarrolla la educación en nuestro departamento en tiempos de coronavirus. Secretaria de Educación Alexandra Peláez, muy buenos días, bienvenida a Unidos por Antioquia. Muy buenos días a nuestros oyentes y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Iniciar esta entrevista entonces, secretaria, hablando sobre esas estrategias que se han implementado desde la Secretaría de Educación para garantizar o para más bien facilitar el proceso de estudio en casa. Sí, mira, te agradezco mucho la pregunta porque en este tiempo nosotros hemos denominado la estrategia mantener la escuela abierta. Y cuando hablamos de mantener la escuela abierta en la pandemia, no estamos hablando de que el niño está recibiendo 8 horas de clase y está lleno de talleres y estudia toda la mañana. Realmente lo que queremos es que el niño no se desconecte del proceso educativo, más que garantizar un número de horas, dado que pues en muchísimos municipios la pandemia no ha permitido el desplazamiento de los docentes. También quiero ser clara en que en el departamento de Antioquia nuestras instituciones no están conectadas a Internet y nuestras familias no tienen Internet en sus casas y por eso no estamos hablando de una educación virtual. Por eso hemos dispuesto medios alternativos para la educación, hemos dispuesto la teleeducación, tenemos un programa todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Profes Melos, ha tenido muchísima acogida, son clases reales de matemáticas y español, con todos los contenidos de básica primaria. Y previendo pues efectivamente que la pandemia se prolonga en el tiempo, en el segundo semestre vamos a tener clases de ciencias naturales y ciencias sociales. Hemos también dispuesto un programa de radio todos los martes y jueves a las 9 de la mañana, tenemos una hora en la que nos conectamos a través de 95 emisoras comunitarias para que nuestros niños continúen su proceso educativo a través de este medio. Esta pues ha sido la ocasión de revivir la radioeducación, un proceso que en Colombia ha dado muy buenos frutos. Y finalmente pues hemos dotado de material pedagógico y didáctico a las instituciones educativas y a los niños. Hemos repartido guías de lectoescritura y de pensamiento crítico para más de 172,000 estudiantes en la ruralidad. Próximamente estaremos entregando material de lectura y guías de escuela nueva. Eso con el fin de apoyar el proceso de nuestros docentes y de los niños y las niñas del departamento. Secretaria, ¿cuál es ese papel del docente para impulsar estas estrategias que se vienen dando desde la Secretaría puntualmente? Sí, el papel del docente es el de un docente mediador, el de un docente facilitador, el de un docente creativo, porque como en Antioquia la virtualidad no es una posibilidad precisamente por la conexión a Internet, nuestros maestros han tenido que desplazarse a todas las veredas tratando de garantizar precisamente que los estudiantes reciban material, un material que además está diseñado para el autoaprendizaje, porque es muy distinto cuando el profesor está acompañando 8 horas el proceso, en muchos 10, 12 horas, y es muy diferente cuando nosotros le entregamos un material al niño para que finalmente sean el padre y la madre quienes lo acompañen. Ese material tiene que estar cuidadosamente elaborado para que efectivamente el niño adquiera los conocimientos que necesita. La mayoría de los docentes en el departamento lo que están haciendo es eso. Están haciendo sus clases en video para remitir a través del WhatsApp, que nos hemos dado cuenta que ha sido como el medio en este tiempo que nos ha permitido mantener el proceso educativo, elaborando guías, contestando preguntas. Es más un rol de facilitador del proceso. Otro de los temas que fue anunciado en días pasados por el gobernador encargado de Antioquia y por usted fue la Gran Alianza por el Agua. Más de 500 sedes educativas en Antioquia no cuentan con acceso a un recurso vital como lo es el agua y más de 2,000 la tienen, pero no es potable. Y desde la Secretaría de Educación, usted ha convocado al sector empresarial en esta Gran Alianza por el Agua. Hablemos y contémosle un poco a los oyentes en qué consiste.
Sí, miren, cuando el Ministerio de Educación Nacional emitió los protocolos de bioseguridad para el regreso a clases y nos pusimos a estudiarlo, pues vimos que uno de los componentes vitales es el lavado de manos frecuente. Ese lavado de manos frecuente más las medidas de distanciamiento y de protección pueden evitar el contagio del COVID-19. Haciendo el inventario de nuestras instituciones educativas, pudimos constatar que 538 sedes no tienen agua, nunca han tenido el servicio, y más de 2.200 tienen agua pero no es potable. De manera que mientras esta necesidad no se subsane, nosotros no vamos a poder garantizar el regreso a clases de los niños y las niñas en las condiciones en las que lo estableció el Ministerio de Educación Nacional. Y por eso quisimos hacer un gran llamado al sector empresarial. Como tú lo dices, ha sido un llamado muy bien acogido para que trabajáramos en la gran Alianza por el Agua, que significa precisamente que el sector empresarial adopte escuelas para que puedan ayudarnos a hacer la inversión e instalar el agua potable en muchas y potabilizar el agua en otras tantas sedes del departamento. Solamente con este esfuerzo, yo creo que estaríamos permitiéndole el regreso a los niños y las niñas el año entrante muy probablemente. ¿Cómo ha sido el avance del programa? Bueno, nosotros primero hicimos la sensibilización, hemos conformado la alianza, pero fundamentalmente hoy la Secretaría de Educación dispuso de 1.200 millones para firmar un convenio con la Fundación EPM, de modo que la Fundación realice un diagnóstico de cada una de esas 538 sedes para determinar cuál es el costo para instalar el servicio de agua. Hay unos asuntos técnicos que, por ejemplo, tenemos que determinar dónde está la fuente de agua más cercana, o si, por ejemplo, podemos tener soluciones, digamos que intermedias, instalar tanques de agua o filtros de agua, o definitivamente son sedes que por la complejidad necesitan la construcción de acueducto y alcantarillado. Una vez terminado ese diagnóstico, empezaríamos entonces con el apadrinamiento de las fundaciones para iniciar las intervenciones concretas. Secretaria, y precisamente uno de los factores que influye es que muchas sedes educativas rurales en el departamento de Antioquia aún no están legalizadas. Vimos que esta semana presentó usted a la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza para el saneamiento de estos predios. ¿En qué consiste? Sí, miren, la verdad es que la pandemia evidenció de manera muchísimo más cruda las inequidades que tenemos en el departamento. En muchísimas sedes la gente nos empezó a hacer reclamos diciéndonos, en esta sede nunca han intervenido. Y cuando observamos las causas, nos dimos precisamente cuenta de que los predios no son legales. En ese sentido, 634 sedes en el departamento están construidas o fueron construidas en predios ilegales y por eso nunca el Estado ha podido hacer el mantenimiento de la infraestructura. ¿Qué hicimos iniciando el año? El señor gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, firmó un convenio con la USAID para legalizar los predios de las escuelas en el Bajo Cauca. Serán 100 predios, que es precisamente el déficit que tiene la subregión, en el que estaríamos legalizando. Este proyecto de ordenanza que presentamos a la Asamblea contempla la autorización para comprometer vigencias futuras, de manera que establezcamos un proyecto de 1.000 millones de pesos para seguir legalizando las sedes de las instituciones educativas y poder invertir a futuro en las infraestructuras. Solamente saneando los asuntos previales vamos a ser capaces de intervenir y de ponernos al día con la deuda histórica que tenemos en muchas de las subregiones del departamento. Elmer, Andrea, después de escuchar otros invitados de Unidos por Antioquia, continuamos en conversación con Alexandra Peláez para hablar sobre qué está haciendo la Secretaría de Educación de Antioquia durante la pandemia para garantizar la accesibilidad. Otro de los temas, secretaria, es la póliza de estudiantes. Sabemos bien pues que esta póliza siempre ha existido, pero en este momento que los niños y los jóvenes están en educación en casa, ¿cuáles son las variaciones de la misma? Precisamente por la pandemia, la póliza tiene una gran variación y es que
la póliza cubre los accidentes que los niños tengan en la casa, dado que la casa hoy es considerado el sitio de estudio. Eso pues varía sustancialmente el alcance de la póliza y los amparos que tienen. Todos los niños de los colegios oficiales pueden acceder a esa póliza. Hemos determinado un procedimiento que hemos hecho llegar a los alcaldes, a los secretarios de educación, a los rectores, hemos dispuesto en redes sociales, de manera que los padres de familia conozcan cuáles son las coberturas de las pólizas, a qué líneas comunicarse y cómo hacer uso de la misma. En caso de incidente, para todos los padres de familia que en este momento están conectados con nuestro programa, ¿cómo deben proceder para hacer efectiva esta póliza? Bueno, lo primero es que deben comunicarse con el rector de la institución educativa, con el docente que tengan a la mano, con el coordinador de la institución educativa, reportar el caso y, por supuesto, inmediatamente llevar al niño para que sea atendido en el hospital o en el centro de salud más cercano. El sistema educativo y el sistema de salud ya saben precisamente que la póliza existe, cuáles son los amparos y cómo hacer la atención. Pasamos entonces a otros temas, secretaria, y hacemos referencia a educación media y también, por supuesto, a educación superior. Hablemos del programa Unidos a la U, que está plasmado en el Plan de Desarrollo Departamental y que busca el mejoramiento de competencias de los estudiantes del grado 11 para dar más oportunidades para que puedan aspirar a un cupo en las universidades públicas. Bueno, durante la campaña del doctor Aníbal Gaviria a la gobernación, pudimos ver que el tránsito exitoso de la educación básica y secundaria a la universidad era uno de los temas que no se había abordado. De manera que decidimos implementar semestre cero, que es la validación o el refuerzo de las competencias lectoescritoras de los niños y las niñas de grado 11, de manera que puedan tener ese enlace con la educación superior. Nosotros, en convenio con la Corporación de Educación Superior, vamos a invertir más de 4.000 millones de pesos para que la corporación pueda ejecutar el programa en los 117 municipios del departamento de Antioquia. Todos los muchachos de 11 tendrán la posibilidad de fortalecer esas competencias, de llenar los vacíos y sobre todo en esta época creemos que es muy apropiado en vista precisamente de que el proceso educativo normal fue interrumpido por la pandemia. De manera que este refuerzo de conocimientos, de experiencias, de aptitudes y de actitudes creemos que llega en un muy buen momento. Secretaria, para ir finalizando, esta semana tuvimos bastantes noticias del Tecnológico de Antioquia. Una de ellas es la suma de voluntades para la construcción de un moderno campus en el municipio de Itagüí que va a beneficiar el acceso a la educación superior con calidad de los ciudadanos del sur del Valle de Aburrá. Bueno, aquí hay que decir varias cosas. Lo primero es que el Tecnológico de Antioquia y la Alcaldía de Itagüí presentaron un proyecto de regalías para construir precisamente un campus universitario en Itagüí, en Ditaires. Ese proyecto tiene una cofinanciación por parte del Tecnológico de Antioquia de 2.500 millones. Y lo que sucedió esta semana es que la Gobernación de Antioquia, a través del Sistema General de Regalías, apropió 10.000 millones de pesos para la construcción de la primera fase. Eso lo que significa es que el Tecnológico de Antioquia, que es una institución acreditada de alta calidad, va a poder ofrecer sus servicios a más de 5.000 estudiantes de la Urra Sur. Beneficia no solo a Itagüí, por supuesto que sí, de manera muy importante, pero también a estudiantes de toda esa zona. Aquí hay que resaltar también una suma de voluntades importantes, desde la Asamblea Departamental, desde el Senado, desde el Departamento, desde la Alcaldía de Itagüí. Todas las fuerzas rodearon el proyecto, de manera que el proyecto que se presentó a la Gobernación de Antioquia fue un proyecto muy robusto, muy sólido, y bueno, fue muy fácil para nosotros desde el Sistema General de Regalías apoyar este proyecto. Bueno, y ayer precisamente también el gobernador encargado y el rector del Tecnológico de Antioquia hicieron un importante anuncio y se trata del lanzamiento del doctorado en Educación y Estudios Sociales, primer doctorado de esta institución educativa. ¿Qué podemos contarle a los oyentes de Unidos por Antioquia sobre este tema?
Sí, yo creo que de parte del Tecnológico de Antioquia vamos a tener muy buenas noticias este año. Pues primero la sede, pero segundo, el día de ayer el viceministro de Educación Superior les entregó el registro calificado para abrir el doctorado en educación en el Tecnológico de Antioquia. Y eso es una muy buena noticia porque es la primera institución universitaria del departamento de Antioquia que contará con un doctorado. Acuérdense que hay universidades e instituciones universitarias. En Medellín la única institución universitaria que cuenta con doctorado es el ITM, y en el departamento entonces contará el Tecnológico de Antioquia con su propio doctorado en educación. Elmer, Andrea, esta fue una de nuestras conversaciones con la secretaria de Educación de Antioquia, Alexandra Peláez. Secretaria, muchas gracias por atender el llamado de Unidos por Antioquia para hablar sobre todos estos acontecimientos en materia de educación en el departamento. A ustedes muchísimas gracias, y siempre prestos estamos trabajando para que en Antioquia todos los compromisos de nuestro plan de desarrollo sean una realidad, sean hechos de gobierno.